Hi Retrolovers, bienvenidos de nuevo al canal. Si hace algunos días vimos las principales novedades que traía Recalbox 7.2, rápidamente aparecieron comentarios de gente que había realizado esa actualización y tenía diversos problemas. En el vídeo de hoy vamos a ver un repaso de los problemas más típicos que se han dado entre la gente que ha actualizado Recalbox a su versión 7.2. Así que sin más dilación, ¡empezamos! Queda claro que Recalbox pretendía traer una serie de mejoras para su sistema. Pocas horas después de sacar el vídeo comentando las novedades de Recalbox 7.2 empezaron a surgir comentarios de gente que tenía problemas con esta nueva versión a la hora de actualizarlo en sus sistemas de Raspberry Pi 4 principalmente. Lo que ha ocurrido con esta versión 7.2 de Recalbox es que a la vez que han introducido muchas mejoras o muchos cambios, han aparecido una multitud de bugs nuevos. Entre los usuarios del canal han aparecido varios comentarios de problemas a la hora de actualizar la versión 7.2 a partir de la 7.1.1, aunque si eres uno de esos usuarios que ha hecho una instalación limpia y aún así sigue teniendo problemas, te ruego que dejes el problema que has tenido abajo en la zona de comentarios. A continuación vamos a repasar los comentarios con problemas que aparecieron en el vídeo del canal. En primer lugar tendríamos a Federico Cortegiani, que comenta: cambié el splash screen que tenía en la versión 7.1 y ahora me anda el vídeo a tirones y sin sonido. Airam Alayón comenta: tras la actualización, juegos que corrían perfectamente ahora me van con fallos, por ejemplo Metal Slug X en PlayStation. Y no reconoce el mando. Y Terranigma de Super NES tiene peor calidad de imagen y tanto el sonido como la imagen tiene parones. En este caso estaríamos hablando de una Raspberry Pi 3B+. Felipe Serón comenta que instaló Recalbox 7.2 en una Raspberry Pi 4 de 8 GB de RAM y el problema surgió cuando al entrar en Kodi y luego cerrarlo, Recalbox dejaba de reproducir el sonido de fondo, la música de fondo. Y luego cuando intentaba entrar de nuevo en Kodi se congelaba el sistema. En este caso, Felipe se prefiere quedar con Recalbox 7.1.1 ya que funciona sin problemas. Importante dejar claro que cuando yo saco el vídeo comentando las novedades de Recalbox 7.2, en ese momento la versión aún no se ha lanzado y por lo tanto no puedo haber probado nada y me baso básicamente en las notas de prensa que Recalbox distribuye a ciertos canales. De todas maneras, importantísimo, como siempre digo, es antes de realizar un cambio importante en un sistema que ya funciona, es hacer una copia de seguridad, ya que evita este tipo de disgustos. Continuando con los comentarios, el Ronin Canario comentaba que no podía apagar la Raspberry cuando le daba a salir y apagar, y lo que hace es reiniciarse constantemente. Y por último, Gabriel Tobón da una visión general de qué le parece este Recalbox 7.2, y es que indica que ha mejorado mucho la emulación de algunos juegos en Nintendo 64, pero sigue sin ser perfecta, al igual que PSP, que ha ganado algunos frames, pero no es tan notable el cambio. Y los puntos más negativos, evidentemente la cantidad de bugs que aparecieron, que no le detectaba el mando de Xbox ni el mando clónico de PlayStation 3, y cuelgues a la hora de ejecutar diversos juegos, entiendo que de plataformas variadas, hasta de la NES, pantalla negra y sin sonido al reproducir contenido en Kodi. Conclusión: personalmente Gabriel no recomienda actualizar por ahora y se imagina que tendrán que lanzar una nueva versión 7.2.1 para corregir los nuevos errores. A este respecto, Gabriel tiene toda la razón, ya que días después Recalbox nos dejó un mensaje en los comentarios indicando de que muchísimas gracias, que muchas gracias por vuestro interés en Recalbox, hemos oído vuestros feedbacks y hemos identificado los menores, los pocos menores, incluso algunas veces extraños problemas, y estamos muy contentos de anunciar que una versión 7.2.1 Bugfix, que arreglará los bugs que han aparecido, está en camino de salir publicado. Gracias por vuestra confianza y paciencia y será publicada muy pronto. Quiero entender que este tipo de fallos han aparecido con condiciones muy particulares y que Recalbox no ha sido capaz de detectar en la fase de pruebas
estos fallos y que ha sido ahora cuando el amplio público ha empezado a utilizar esta nueva versión cuando han dado la cara. De todas formas, es de agradecer que los chicos de Recalbox se hayan puesto las pilas para intentar sacar una versión un poquito más limpia de fallos 7.2.1 que era evidente que tendrían que sacar. Y ya lo dejaba yo entrever en las respuestas de algunos comentarios. Actualmente la página de Recalbox no está disponible aún esta versión 7.2.1, aunque parece que ya hay una beta de esta versión hotfix que arreglaría la mayor parte de estos problemas. Aunque Recalbox indica que son pocos fallos menores, parece que son bastantes los que reportan problemas con este nuevo sistema. De todas formas, pronto empezaremos a darle caña a todo lo que podemos montar en una Raspberry Pi 4, ya que me ha llegado una nueva placa para poder darle caña, y en breve tendremos vídeos en el canal para ver todo lo que da de sí, tanto Recalbox como Autocera como RetroPie para Raspberry Pi 4. Poco más, vídeo corto, conciso, informativo, simplemente ya que hubo muchos comentarios, mucho revuelo y me sentí bastante mal de haber sacado un vídeo comentando las novedades y que de repente muchísimos tuvieseis problemas. Y bueno, ya que Recalbox envió la respuesta en la zona de comentarios indicando que se iba a hacer una reparación de problemas, me vi en la obligación de compartirlo con vosotros. De todas formas, os dejo abajo en la descripción del vídeo un enlace al foro donde se reportan todos los fallos que han aparecido con Recalbox, por si queréis ver todos los tipos de fallos que han ido apareciendo. En el momento en el que salga la versión 7.2.1, os lo haré saber en un vídeo informativo al respecto, o bien lo publicaré en mis redes sociales. Si te ha sido de ayuda este vídeo, por favor deja tu like y comparte, ya que de ese modo le das un empujón importante para que el canal siga creciendo. Si tienes alguna duda o sugerencia, usa la zona de comentarios aquí abajo y, si no lo estás, suscríbete y dale a la dichosa campanita. Y recuerda que también tienes la opción de unirte como miembro del canal para de ese modo darle un empujón extra para que el canal siga creciendo. Poco más, nos vemos en el próximo vídeo del canal. ¡Hasta luego, Artolovers!